buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 9 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? En efecto es viernes, finalmente viernes. Y como de costumbre, les invitamos a compartir con nosotros nuestros titulares. Sostiene Díaz-Canel intercambio con colaboradores de la salud que prestaron ayuda en 7 naciones en el combate a la COVID-19. Envía Cuba condolencias al Reino Unido por el fallecimiento del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. Inicia silencio electoral en Ecuador por comicios presidenciales de este domingo. Ya comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró el agradecimiento y orgullo de todo un país por la labor desplegada por nuestros profesionales de la salud en el enfrentamiento a la COVID-19 en diversos lugares del mundo. Junto al primer ministro Manuel Marrero Cruz y el titular de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, el mandatario encabezó el recibimiento a los integrantes de 7 brigadas del contingente internacional Henry Reef, que regresaron a la mayor de las Antillas tras cumplir con éxito su misión. No hay mejor forma de empezar el día que este encuentro con ustedes, confesó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez al recibir, en nombre del partido, el gobierno y el pueblo cubanos, a los integrantes de 7 brigadas del contingente Henry Reef que regresaron a la patria luego de enfrentar la pandemia de COVID-19 en diversos lugares del planeta. Uno siente mucho honor, mucha satisfacción, mucho placer en que un día intenso de trabajo como será el de hoy, como lo están haciendo los días, en medio de las complicaciones que vive el país, que no son solo las de la pandemia, de iniciar el día con un encuentro que llena tanto de energía, que llena tanto de confianza, que llena tanto de esperanza y que ratifica las convicciones que todos nosotros tenemos. Azerbaiyán, Belice, Honduras, México, Santa Lucía, Venezuela e Islas Anguila. Diferentes escenarios, culturas e idiomas. Un mismo desafío: controlar un virus que no ha respetado fronteras de ningún tipo. Un reto que los médicos cubanos asumieron con sus mejores armas: el conocimiento, la consagración, el humanismo, la solidaridad. En sus voces llegaron las anécdotas y vivencias de meses de combate a la enfermedad. Trabajamos en Azerbaiyán, llegamos en un momento donde había un escenario complejo, donde todos los días se reportaban alrededor de 4.000 a 6.000 casos de COVID positivo. Logramos mejorar con nuestro trabajo este escenario, salvamos muchas vidas y esa satisfacción nos la llevamos en el corazón, pero sobre todo dejamos el nombre de Cuba muy en alto. Fue decisivo, imprescindible e importante el trabajo en equipo desarrollado por la Brigada Médica Cubana. El resultado del trabajo fue muy positivo. Incontables fueron las muestras de agradecimiento mostradas por los pacientes y por sus familiares. De peculiar podría calificarse la labor de la brigada que viajó a Venezuela. Su misión: atender a los colaboradores cubanos que allí enfermaron en la lucha contra el SARS-CoV-2. Nuestra labor en Venezuela realmente estuvo encaminada a brindar este tipo de asistencia médica especializada a los colaboradores cubanos afectados por COVID. Se logró garantizar la asistencia médica a cerca de 1.000 colaboradores cubanos que se encontraban cumpliendo misión médica allí en Venezuela y el resto de las misiones. Aproximadamente del 6% de estas atenciones médicas estuvieron en el entorno de los pacientes graves y críticos, sin tener que lamentar ningún fallecimiento durante este periodo de tiempo. De vuelta en Cuba, ratifican su disposición a sumarse al enfrentamiento de todo un pueblo al nuevo coronavirus, que vive su momento más complejo desde la llegada de la epidemia hace 13 meses. Decirle, presidente, que no por ser pocos integrantes pusimos en lo más alto todo lo relacionado a nuestro trabajo como médicos cubanos y que estamos dispuestos a ocupar ese espacio hoy aquí en nuestro país. Al referirse a la actual situación epidemiológica del país, el mandatario consideró que pese a la complejidad,
Algunas provincias avanzan hacia una estabilidad y la batalla debe centrarse ahora en los territorios con el panorama más difícil. En ese sentido, destacó lo aportador de estos encuentros, que permiten compartir y sumar el aprendizaje y las experiencias adquiridas por nuestros colaboradores a los protocolos de tratamiento y las acciones para la prevención y control de la COVID-19. Aseguró que con su quehacer, los médicos cubanos han escrito una página importante en la historia de la humanidad. Cuando personas son capaces de brindarlo todo, de exponer hasta su vida por el bien de los demás, sin tener en cuenta fronteras de países, sin tener en cuenta fronteras ideológicas, sin tener distinciones de ningún tipo. Y eso dice mucho de los valores. Y cuando uno analiza dónde están las potencialidades de nuestro país para enfrentar problemas como estos en medio de una situación de acoso, en medio de una situación hostil, en medio de una situación de recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera, en un momento donde nos ha faltado alimentos, abastecimientos, combustible, bueno, la potencialidad está en que compartimos valores, y valores tan emblemáticos, tan enaltecedores, tan emancipadores, como es el valor de la solidaridad. Miguel Díaz-Canel reiteró el orgullo y el agradecimiento por la entrega y el altruismo con que nuestros profesionales de la salud cumplen su misión. Además nos sentíamos muy comprometidos con darle el más cálido de los abrazos, el más afectuoso de los saludos y la más alegre bienvenida a la patria. Y lamentablemente por estas condiciones lo tenemos que hacer por videoconferencia y con este distanciamiento por un día, que será más temprano que tarde. Nos veremos por ahí en cualquiera de las provincias o en algún encuentro donde estemos evaluando todo lo que aprendimos y todo lo que aportamos en el cumplimiento de misiones internacionalistas en el enfrentamiento a la COVID. Bienvenidos a la patria y felicitaciones por el éxito en sus misiones internacionales. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este jueves 8 de abril, Cuba reportó 1.017 nuevos casos de la COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 5 personas a consecuencia de la enfermedad y fueron otorgadas 963 altas clínicas. Estas cifras hablan de cuánto debemos hacer aún para elevar el nivel de percepción del riesgo y que toda medida es poca desde lo individual para prevenir los contagios. Hoy Matanzas lidera la lista de casos confirmados por provincias. La positividad de las muestras por provincia en el día de ayer, ahí la tienen ustedes. Matanzas en primer lugar con el 8,8% de las muestras analizadas positivas. Le sigue Granma con el 7,1%, La Habana con el 6,3%, igual que Pinar del Río, Santi Espíritu con el 5,1% y Mayabeque con el 5%. La tasa de incidencia de casos positivos por COVID-19 aumentó en los últimos 15 días. En la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes hace que La Habana incremente su tasa de incidencia a 347 por 100.000 habitantes. Igual Matanzas, que se incrementa a 182,3. Granma con 159 y Santi Espíritus con 134,4 son las provincias con las 4 tasas más elevadas de nuestro país. En Cuba, hoy se mantienen 43 eventos activos distribuidos en 11 provincias del país, cifra que habla de no bajar la guardia. Toda medida es poca y no se trata de vivir en pánico, se trata de ser responsables para minimizar contagios. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En las provincias cubanas de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma se aplica la segunda dosis del candidato vacunal Abdala. Según afirman los expertos, un paso importante dentro del esquema y protocolo de este producto biotecnológico.
Según expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, no todas las vacunas requieren de 3 administraciones del producto. Algunas, ya en uso nacional, requieren solo de una dosis incluso en la reinmunización. Pero en el caso del aún candidato Abdala, necesariamente se establece más de una aplicación como parte del protocolo. Con solo una dosis no se garantiza que el paciente tenga la respuesta esperada para realmente encontrar los títulos de anticuerpos y que estos anticuerpos sean neutralizantes contra el virus. Es necesario que se cumpla el esquema tal y como hemos dicho, es decir, una primera, una segunda dosis y una tercera dosis al día 28. El esquema se sigue en los días 0, 14 y 28. El tiempo transcurrido entre la primera y la segunda dosis es también un requerimiento en el estudio porque el sujeto necesita un tiempo determinado para estimular una serie de mecanismos del sistema inmunológico. El sistema inmunológico necesita de un tiempo para que se generen cambios, se puedan producir anticuerpos contra el candidato vacunal que se está, es decir, contra el antígeno que se está administrando. Es algo que no ocurre de manera inmediata. El sistema inmune requiere de un tiempo para eso. Y ese tiempo es de 14 días entre una y otra dosis. La doctora asegura además que durante la segunda dosis, la cual ya se aplica en Granma, en el sujeto puede aparecer un evento que no se observó en la primera. Por eso, los participantes en el estudio vigilan cada detalle, aunque hasta el momento el comportamiento y la respuesta ha sido positiva. En Granma, Katiuska León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en este noticiero conoceremos de los preparativos en Cuba en víspera del aniversario 60 de la creación de los círculos infantiles. Las imágenes hablan por sí solas, pero la información la tendrá en minutos en nuestra emisión. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, envió este viernes sus condolencias al Reino Unido por el fallecimiento a los 99 años del duque de Edimburgo, príncipe Felipe, y esposo de la reina Isabel II. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez Parrilla expresó el pesar a su majestad Isabel II, su alteza el príncipe Carlos, a la familia real y al pueblo y al gobierno británicos por el fallecimiento del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Felipe estuvo casado con la monarca de Inglaterra de 94 años durante más de 7 décadas, lo que lo convirtió en el consorte más longevo en la historia de la realeza británica. Cuba y la realeza británica consolidaron sus relaciones con la breve visita al país del heredero de la corona, el príncipe Carlos de Gales, y su esposa Camila, duquesa de Cornwall, en marzo de 2019. Buenas tardes. Iniciamos este segmento precisamente en el Reino Unido de Gran Bretaña, donde el deceso del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, ha causado numerosas reacciones en el país y en el mundo. Veamos cómo lo dio a conocer la corona real. El Palacio de Buckingham está de luto. Falleció el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en el castillo de Windsor, confirmó la Casa Real inglesa. A sus 99 años se confirmó el deceso del duque, quien el pasado 16 de febrero había sido internado de manera preventiva luego de sufrir una descompensación. Desde Buckingham habían informado en un comunicado que se trataba de una precaución bajo recomendaciones de su entonces médico. El esposo de la reina Isabel II estaba retirado de la vida pública desde el año 2017 y se encontraba en la casa de Windsor desde marzo de 2020. Su Alteza Real ha fallecido en paz esta mañana en el castillo de Windsor, anunció la monarquía inglesa. Es importante decir que aparte de sus deberes reales, el duque de Edimburgo fue patrocinador de muchas organizaciones como los premios Duque de Edimburgo y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Aquí en el Caribe, la Organización Nacional para el Manejo de Emergencias de San Vicente y las Granadinas, NEMO por sus siglas, informó este viernes que el volcán Soufriere
entró en erupción. De acuerdo con medios locales, el jueves las autoridades de la isla ordenaron la evacuación obligatoria a las personas que viven cerca del volcán para colocarlas pronto en cruceros, enviarlas a islas cercanas o trasladarlas a albergues lejos del peligro. El primer ministro Ralph Gonsalves alertó en conferencia de prensa que la gente tiene que estar vacunada contra la COVID-19 si aborda un crucero o recibe refugio temporal en otras islas aledañas. Entre las islas que aceptarán a evacuados están Santa Lucía, Granada, Barbados y Antigua. Vamos a seguir con más. Este viernes el diario The Washington Post reveló que funcionarios de la administración de Donald Trump cambiaron con fines políticos informes de las autoridades sanitarias sobre el comportamiento de la COVID-19 en Estados Unidos. De acuerdo con el rotativo, las personas designadas por el gobernante republicano en el Departamento de Salud y Servicios Humanos el año pasado bloquearon o alteraron las valoraciones de los científicos norteamericanos consideradas desfavorables para el jefe de la Casa Blanca en medio del proceso electoral. De esa forma intentaban alinearse con mensajes más optimistas de los principales directivos que en esa etapa dirigían los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, de acuerdo con documentos de investigadores de la Cámara de Representantes. The Washington Post añade que incluso cuando los científicos gubernamentales de carrera trabajaban para combatir el virus, un grupo de personas designadas por Trump alteraba sus mensajes, editaba sus hallazgos y equipaba al presidente con un conjunto alternativo de puntos de conversación. Quiero terminar este segmento en Ecuador, la nación suramericana que vive desde hoy un periodo de silencio electoral previo a la segunda vuelta de comicios presidenciales prevista para el domingo 11 de abril. Desde Quito nos amplía la colega Lourdes Estúcer. Lazo empuja la silla, dicen los grafitis, incluso en los barrios ricos de Quito, porque el banquero Guillermo Lazo es asociado a la gestión de Lenín Moreno. La alusión a la silla de ruedas del actual mandatario es una metáfora de la continuidad que un eventual gobierno de Lazo supondría si ganara el domingo. Mientras, en los barrios pobres del país, el economista y matemático Andrés Arau se ha dado un baño de pueblo y en la última semana de campaña ha logrado los apoyos más inesperados. Un sector del movimiento indígena renunció al voto nulo y se sube a la camioneta del correísmo en la figura del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. Parece así que el fantasma del paro de octubre de 2019, que hasta ahora se mantenía lejos de los dos candidatos, se acerca y conversa con la opción naranja, la única que habla de redistribución de la riqueza. Yo asumo el desafío y la responsabilidad histórica de liderar este proceso a partir de su apoyo y su voluntad popular el 11 de abril. Para facilitar. Para este domingo, Lazo llega a las urnas proponiendo un país igual al que ya está. Dice que negociará acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que quitará los exámenes de ingreso a la universidad, que bajará los impuestos. Es el discurso de la derecha populista que dice que el paraíso está a la vuelta de la esquina y que nadie lo ha buscado porque no ha querido. Me contaron cuáles son sus problemas y cómo ven sus soluciones. Estos encuentros me han hecho sentir un profundo compromiso para trabajar junto con ellos. La ecuación correísmo-anticorreísmo vuelve a definir los comicios del 11 de abril y aparta a los actores políticos que no la discuten. Y aunque el silencio electoral ya rige desde hoy y el país está hundido en una nueva ola de COVID-19 y las vacunas siguen sin alcanzar y están mal distribuidas, estamos a las puertas de una segunda oportunidad. Según explican las autoridades del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, desde hoy y hasta la votación el domingo, los sufragantes tendrán tiempo para definir por sí solos su inclinación por uno u otro candidato. Así termino, continúen ahora con otras informaciones.
Continuamos con temas del acontecer nacional. La empresa siderúrgica José Martí desarrolla un proceso inversionista que resultará en una modernización tecnológica de la fábrica. Antillana de Acero es un centro insignia de la siderurgia en el país y aporta considerables volúmenes de acero a la economía nacional. Avanzar en un proceso inversionista amplio y complejo como el que se ejecuta en Antillana de Acero no es tarea fácil. Aunque algunos obstáculos ralentizaron la inversión en años anteriores, el 2020 marcó un punto de giro y hoy una rápida mirada del visitante a las áreas de la conocida fábrica habanera percibirá mucho movimiento y cambios para bien en los principales objetos de obra. Conocimos que la estación Sub 220 junto al suministro de agua y el taller de acería destacan como las principales direcciones de trabajo dentro de la inversión ejecutada a partir de un crédito ruso que supera los $100 millones. Es una inversión muy abarcadora, primero porque abarca muchos sistemas y en paralelo. En función del tiempo se han ido creando un grupo de estructura dentro de la empresa, de conjunto con todos los elementos que trabajan hoy en la ejecución de la inversión, que esto ha dado el traste a poderle dar batalla a todos los objetos de obra a la vez. Justo aquí en la acería se concentran buena parte de los empeños de la ambiciosa modernización del coloso habanero. Sus directivos comentaron a este equipo que aún en las más difíciles condiciones, asediados por la COVID-19, la obra no se ha detenido. Así, tanto la mesa para la máquina de vaciado continuo, el horno de cuchara y el horno de arco eléctrico están en diferentes fases de la obra. Se avanza en la construcción civil para comenzar el montaje de una tecnología completamente nueva. Hemos reforzado el trabajo en la acería por la necesidad que tiene el país de arrancar la acería lo antes posible, porque hoy sabemos que existe un déficit de barra en el país. La acería hoy está prácticamente el 99% del equipamiento tecnológico está en Cuba. El montaje de una nueva depuradora de gases con gran impacto medioambiental es también de los elementos relevantes de la inversión antillanera. El actual contexto de ordenamiento monetario impone un desafío mayor en medio de un proceso inversionista de tal magnitud. No obstante, se han encontrado alternativas para mantener niveles de ocupación para la totalidad de la fuerza laboral, responsable en un futuro cada vez más cercano de la producción de los demandados renglones que genera la fábrica. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y acabamos de conocer que el pasado 7 de abril se reportó un evento en el servicio de neonatología del Hospital General Docente Dr. Agostino Neto de la provincia de Guantánamo, asociado al uso de un medicamento. Después de administrar el tratamiento con un bulbo de ampicillín a 6 pacientes, 4 presentaron eventos de inestabilidad hemodinámica que los llevó a la ventilación mecánica. 2 de ellos fallecieron, por lo que transmitimos las más sentidas condolencias a sus familiares. Los 2 restantes pacientes se encuentran críticos estables. El Ministerio de Salud Pública conformó una comisión nacional que actualmente investiga las causas y adopta las medidas correspondientes. Hola, muy buenas tardes. Observen esta imagen de satélite animada como muestra todavía las fuertes corrientes en el aire superior que vienen del suroeste aportando nublado, humedad sobre capas altas de la atmósfera, sobre todo en la mitad oriental del territorio nacional. La probabilidad de lluvia en esta situación es muy baja. Esta situación lo que hace es que interrumpe la convección, o sea, mantiene los nublados bajos más bien, sin posibilidad de desarrollo y producir lluvia. Por eso la lluvia que ocurre es la que escapa a esta situación y ocurrirá principalmente hoy en zonas del interior desde Artemisa hasta el interior de Matanzas, también en el sur oriental donde llueve en las últimas horas. Los registros son poco significativos, apenas 1,4 milímetros en Guantánamo. Así que la situación para esta tarde en el pronóstico se va a mantener el cielo parcialmente nublado. Llegará nublado en ocasiones en localidades desde Matanza, interior de Artemisa, el este de Pinar del Río pudiera estar abarcado también por aislada probabilidad de lluvia que también se replicará en el oriente del país, principalmente en Guantánamo, más tarde en localidades de Santiago de Cuba. En la noche, bueno, vamos a tener una disminución gradual de los nublados en casi todo el territorio nacional, algún nublado parcial todavía en la isla interior de Mayabeque, Matanzas, el resto del país con muy poca nubosidad. El sur oriental pudiera tener incluso algún nublado esta tarde y noche. En cuanto a las temperaturas, bueno, las máximas
todavía elevadas, o sea, vamos a tener temperaturas en el entorno de 30 a 31 grados Celsius, hasta 32 en localidades del centro del país, un poco más cálido el oriente del país, claro está, hasta 33 en la provincia de Granma. En la noche las temperaturas rondando los 21, 20 grados Celsius en Mayabeque, hasta 24 en la isla de la Juventud, superiores en zonas costeras y de la parte oriental, donde puede llegar ya hasta 26 grados en Santiago de Cuba. Realmente mucho calor en el oriente del país. Los vientos variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del este al sudeste en el occidente, de región este en el resto del territorio nacional. Velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora pueden ser superiores en zonas de la costa norte de la mitad oriental del país. En el mar, poco oleaje en todos los litorales. Así que, mis amigos, las condiciones meteorológicas para hoy varían muy poco en el territorio nacional. Se mantiene el nublado alto, tendremos abundante nubosidad en casi todo el territorio nacional, pero baja la probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan un día muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. En diciembre de 1960, elementos vinculados a la CIA junto a personajes de la alta jerarquía católica en Cuba desencadenaron la denominada Operación Peter Pan. Este 2021 se cumplirán 61 años de una tragedia que marcó la vida de 14.000 niños. El Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a elementos de la Iglesia Católica, construyeron la mentira que luego se difundió con apoyo de propaganda contrarrevolucionaria. Dijeron que el gobierno cubano quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos. Como resultado, fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a Estados Unidos. Cuando yo llegué a la Florida, hubo algo ahí que me dijo, hay algo que no está bien. Nos recibió una gente muy extraña, que hablaban inglés y apenas hablaban español. Nos llevaron por una carretera oscura hasta el Kendall. En Kendall me dieron una galletita y me preguntaron, me hicieron 2 o 3 preguntas, nombre, apellido y ese tipo de cosas. Se las hicieron a mi hermana y de pronto estábamos en un catre oscuro en un sitio extraño. Entonces ya yo me di cuenta que la cosa no era lo que yo me estaba esperando. Fue una de las más siniestras operaciones encubiertas ejecutadas por los servicios secretos estadounidenses. Cientos de niños y sus padres en un país extraño, internados en reformatorios, orfelinatos o entregados en adopción a familias desconocidas. El trauma psicológico causado por la Operación Peter Pan, el desarraigo y el abandono demuestran que la guerra psicológica de Estados Unidos contra Cuba es mucho más que números. En el memorial de la denuncia, una isla hecha de juguetes que se alejan hasta extraviarse. Dice no al olvido. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que los niños iban a ir, las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. El momento histórico estaba determinando un camino de mi vida que yo jamás hubiera querido seguir, ¿no? Ni nunca voy a ser puertorriqueña, porque yo no soy puertorriqueña, ni nunca voy a ser americana de Estados Unidos, porque yo no lo soy. Yo voy a estar siempre en el limbo. Es la historia de los Peter Pan. Incluso algunos conocieron casos de abuso por parte de tutores y maestros asignados. Más de la mitad de estos niños estuvieron separados de sus padres por años. Otros, que lograron reunirse con sus familias, llevaban consigo las secuelas de transitar por instituciones y procesos de adopción que no siempre les brindaron el afecto y la atención que necesitaban. En algunos casos, nunca fue posible el reencuentro con los padres en Estados Unidos. Desafortunadamente, esto fue una cruda realidad que provocó el sufrimiento del pueblo cubano, pero fundamentalmente de estos padres, y también le cambia la vida a estos niños. Los principales responsables de esta operación criminal Peter Pan fueron el sacerdote Brian Owals y la organizadora de la CIA en aquella etapa, Polita Brown. El testimonio de aquellos niños, hoy adultos, es la denuncia más sincera, el derecho a la identidad y a la vida que los cubanos merecen y deben elegir, sin temor a amenazas o imposiciones externas. Jennifer Subizarreta Arias, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una historia pavorosa y sobrecogedora que separaba a los niños de los padres. Pero bueno, les propongo ahora hablar de otra historia, otro ángulo del asunto. Me refiero a
lo que une a los niños con los padres y con otros padres también, pudiéramos decir, sustitutos. Es que estamos celebrando por estos días los primeros círculos infantiles de Cuba, que se inauguraron en 1961 para proporcionar a los niños de las familias trabajadoras cuidado, educación y recreación en las horas laborales de las madres. A la vez se facilitaba la incorporación de las mujeres a la producción y se daba a los pequeños la educación de nuevo tipo que se inicia desde los primeros meses de vida. Este sábado, 10 de abril, se cumple el 60 aniversario de su creación. Los 3 primeros centros de este tipo en La Habana fueron el Camilo Cienfuegos, el Ciro Frías y el Fulgencio Oroz. A propósito de la fecha, pues vamos a compartir algunos datos relacionados con estos centros docentes. Hemos elaborado algunas cifras que nos permiten conocer cómo está la situación de los círculos infantiles entonces y hoy día. Bueno, exacto, nos corremos. A más de medio siglo en funciones, en Cuba se encuentran habilitados un total de 1.086 círculos infantiles, de ellos 1.062 urbanos y 24 rurales. Aquí tenemos las estadísticas, claro, está acompañada con esa sonrisa de esos niños que, como pueden apreciar, son bastante pícaros, ¿eh? Estos centros agrupan una cifra total de 137.570 niños con edades entre 0 y 6 años. Como en todos los sectores sociales, también en este se han sentido los estragos de la COVID-19, pero a pesar de eso, los círculos infantiles se han mantenido en todo el país, brindando servicio a los hijos de las madres que permanecen trabajando. En esta etapa de la pandemia continúan abiertos 880 centros de este tipo, a los que asiste una matrícula de 35.657 infantes. Aunque quedan muchos retos por conquistar y han sido tiempos difíciles, las educadoras, maestras, promotoras y ejecutoras imparten actividades a los pequeños y realizan hojas de trabajo con orientaciones a la familia para que ejecuten obras en el hogar. Y aquellos padres que hemos tenido a nuestros niños en los círculos infantiles, bien sabemos que las señas de los círculos, inolvidables todas, se convierten en una especie de mamá que durante 8 horas al día, pues en gran medida suplen lo que los padres podemos hacer en nuestras casas. A todas ellas, a todos los que intervienen en esta gran experiencia, en este gran conquista de nuestro país, que valga decir que estuvo impulsado también por la Federación y por la persona de Vilma Espín, pues les enviamos desde nuestro noticiero un gran abrazo y una gran felicitación. En vísperas del aniversario 60 de la creación de los círculos en nuestro país, pues se desarrolló una conferencia de prensa en el Ministerio de Educación sobre los preparativos para la celebración del próximo 10 de abril. Con el objetivo de proporcionar a las madres trabajadoras el cuidado de sus niños durante la primera infancia, el 10 de abril de 1961 se inauguraron en La Habana los primeros 3 círculos infantiles cubanos. A los 60 años de su fundación, se precisan los preparativos para celebrar la fecha. En conferencia de prensa en el Ministerio de Educación se destacó el papel de estas instituciones en la labor educativa de los infantes en conjunto con las familias y los retos que se presentan en la actualidad. El trabajo con la familia ha sido una prioridad y por eso hoy no podemos hablar de la primera infancia si no hablamos de la unidad que ha existido con las familias de los niños y también con las organizaciones y organismos de las comunidades. En medio de la pandemia de la COVID-19, este servicio ha seguido activo a lo largo del país, con un extremo cuidado de las medidas de protección para prevenir los contagios en las instituciones. En la actualidad hay 880 círculos infantiles abiertos, donde está asistiendo más de 35,000 niños. Fundamentalmente se está brindando servicio a las madres de los organismos salud, educación, comercio y otros que han necesitado llevar sus niños a estas instituciones. Actualmente se continúa trabajando en aumentar las capacidades de los círculos infantiles y se remodelan locales en los municipios Cauto Cristo en Granma y San Antonio del Sur en Guantánamo, con el propósito de inaugurar 2 nuevos centros. Aimelis Alfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. La selección masculina cubana de fútbol jugará la ronda preliminar de la Copa Oro de la CONCACAF 2021 en la ciudad norteamericana de Miami. Por primera vez, la principal competencia de CONCACAF tendrá una etapa previa con un formato de eliminación directa y se llevará a cabo del 2 al 6 de julio con 12 naciones compitiendo por los 3 lugares disponibles. Cuba enfrentará a Guyana Francesa y de ganar
buscaría el pase a la fase de grupos del certamen regional frente al vencedor entre Trinidad y Tobago y Montserrat. Los 3 elencos ganadores se unirán a los 12 ya clasificados para disputar la fase de grupos de la Copa de Oro, a comenzar el 10 de julio y hasta el 1 de agosto. Y el Día del Juego Olimpio será celebrado en Cuba por segundo año consecutivo en medio de las condiciones provocadas por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, esta vez esa coyuntura marcará un incentivo para enviar un mensaje más poderoso. Así lo indica la publicación deportiva HIT y añade que la jornada del 10 de abril tendrá como peculiaridad el compromiso de los atletas que se preparan para asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Cuba cuenta con un laboratorio antidoping desde hace 20 años y resalta por la profundidad con que trata el tema, en favor de un deporte limpio y sin drogas. A propósito de la fecha, el director de la institución, Rodney Montes de Oca, ofreció declaraciones a Cuba Visión Internacional. El laboratorio antidoping de La Habana, por supuesto, que contribuye también a mantener un juego limpio y por lo tanto nos hacemos partícipe también de este día que se festeja en el área de Latinoamérica. Y bueno, nosotros jugamos un papel fundamental en esta batalla contra el dopaje. En América solamente 2 países tienen laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje, que es el laboratorio de Cuba y el laboratorio de Brasil. Por lo tanto, la labor que realizamos ambos laboratorios es muy meritoria en el área, garantizando la limpieza del deporte. En el caso de Cuba no solamente contribuimos al juego limpio en el país, sino que también tenemos convenios de colaboración con diferentes organizaciones antidopaje en Latinoamérica y le hacemos los controles antidoping aproximadamente a 10 países del área. También mantenemos una estrecha colaboración con la Organización Regional Antidopaje de Centroamérica, realizando de las muestras a aproximadamente 8 países que está conformada esta organización. Y bueno, también participamos en intercambios con el personal, formación de personal, en las reuniones que se realizan anualmente, donde el laboratorio juega un papel importante, teniendo en cuenta que es el laboratorio que utiliza esa organización para realizar sus muestras y por lo tanto también eso nos ha permitido realizar muestras de los Juegos Centroamericanos de Managua 2017. Estuvimos licitando también para los Juegos Centroamericanos y del Caribe cuando se iban a realizar en Panamá. Y en esas funciones en las que fundamentalmente el laboratorio contribuye al juego limpio en la región de Latinoamérica. Bueno, pasando al panorama foráneo, este fin de semana arrancan las principales ligas europeas después de la emoción vivida con las competiciones continentales. El Atlético, el Inter, el Manchester City y el Bayern mantienen su dominio en cada una de las principales competiciones del viejo continente. El equipo que dirige Diego Simeone, después de sus últimos tropiezos, ahora solo tiene 1 punto por delante del Barcelona y 3 del Real Madrid. Catalanes y merengues se enfrentarán este sábado a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en el clásico del fútbol mundial. En la Serie A italiana, el Inter aumentó la diferencia con respecto al Milan, mientras la Juve recuperó la tercera plaza luego de su victoria ante el Napoli. En la Premier, el City sigue cómodo por la corona. El equipo de Guardiola le saca 16 unidades al United, en tanto el Chelsea se fue de los puestos con acceso a la Liga de Campeones. Por último, el Bayern sigue siendo dueño y señor en la Bundesliga, después de poner espacio de por medio en su último encuentro ante el Leipzig. 2 viejos conocidos lideran los goles en cada uno de sus torneos. Lionel Messi lo hace en España con 23 tantos, mientras Cristiano Ronaldo es el capo cañonieri de Italia con 25. En la Premier, nadie ha producido más goles que Harry Kane con sus 19 dianas y 13 asistencias. En tanto, Robert Lewandowski, a pesar de su lesión, es el máximo artillero en la Bundesliga con 35. 17 goles más que el segundo en la lista, Andrés Silva. Y a propósito, el clásico español puede ser el último para 2 figuras que son imprescindibles en sus respectivas nóminas. El madrileño Sergio Ramos se perderá el desafío por lesión, en tanto Lionel Messi intentará recuperar su protagonismo goleador. Uno en el campo, otro en la grada, cada uno por su lado y con su historia, pero este clásico puede ser para Sergio y para Leo el último baile. Tan alta es esa posibilidad que sus 2 entrenadores desean lo del contrario. Zizou quiere que Messi siga. Que se quede en el Barcelona está bien ahí. Y Ronald quiere que Sergio siga. Para ellos es importante, es su capitán y ojalá Sergio Ramos siga con el Madrid y Leo siga con nosotros. Curiosamente, el día que Sergio y Leo viven el primer clásico de sus vidas es el mismo. Hace más de 15 años desde entonces. 45 clásicos para Sergio, los mismos exacta y curiosamente que Leo sumará mañana. 45 clásicos de los que Leo solo ha perdido 1 de cada 3 y Sergio solo ha ganado 1 de cada 3, en los que Leo ha marcado 26 goles. Necesitamos el mejor Messi, necesitamos Leo, claro. Pero donde engancha ya 6 sin mojar. Puede estar sin marcar goles. Nosotros sabemos el jugador que es Lionel Messi y no va a cambiar. Su último clásico ahora mismo fue el 24 de octubre. Que haya otro con Sergio y Leo presentes depende que el de mañana no sea su último baile.
Bueno, con la invitación a que disfruten el clásico del fútbol español este sábado, concluye esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Nosotros ahora revisamos otros temas. Entre las medidas que se refuerzan en Ciego de Ávila para la contención de la COVID-19 sobresalen la supervisión estricta del transporte y las garantías de traslado del personal relacionado con la producción de alimentos. Los protocolos de bioseguridad en los límites de la provincia se extreman tanto con el transporte privado como el estatal. Todo el transporte estatal y no estatal se va a revisar. Salidas y entradas, y de igual manera el de otras provincias. Yo creo que puede venir otras provincias a hacer compras, hacer todo, pero eso hay que coordinarlo todo. Nos tienen que llamar, hacer las coordinaciones y nosotros aceptamos entonces que vengan a comprar alguna, porque la economía tiene que seguir y es la que estamos protegiendo, igual que la producción de alimentos. Estamos en la producción de la papa, estamos en la producción de tomate, las fábricas no las vamos a parar, van a continuar, pero los que acuden a esas labores no pueden ser de manera espontánea. Es decir, las empresas tienen la obligación de hacer las coordinaciones con la Dirección Provincial de Transporte o de su territorio o de su propio transporte y de manera ordenada, cumpliendo los protocolos establecidos, se transportan la mayoría. Yo sé que alguien puede viajar, pero la mayoría tiene que transportarse en medios colectivos con los distanciamientos y las indicaciones que se están dando. La producción de alimentos se prioriza a la par que las medidas de prevención de la COVID-19. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una de las tareas fundamentales en el enfrentamiento a la COVID-19 en La Habana la desarrollan las mesas coordinadoras. Se trata de un sistema que funciona las 24 horas, a través del cual se decide de manera especializada la estrategia a seguir en los pacientes positivos, los sospechosos y los contactos para lograr una mejor atención. La mesa coordinadora provincial la integran profesionales de varias instituciones y especialidades y es la responsable de conducir a los pacientes desde que son identificados en las pesquisas. Un médico evalúa las particularidades y tramita los ingresos según cada caso. Cuenta además con un especialista en el manejo del paciente grave. Y la premisa fundamental es que cada paciente vaya a la institución que le va a dar una mejor atención médica en dependencia de sus necesidades. Ha sido decisiva la participación de los estudiantes de la CUJAE en el montaje de un sistema que permite un flujo de datos desde las mesas coordinadoras municipales, una dinámica informativa constante y en tiempo real. Que en todo momento podemos tener la información directa del paciente, incluso del médico que está al lado del paciente. Es una atención integral a todo el paciente que llegue a Cuba, a todo paciente cubano, todo se procesa a través de este sistema. Aquí se registra la disponibilidad de camas en las instituciones dedicadas a la COVID en la provincia y se conduce a los pacientes COVID que reciben el alta clínica, pero que por su comorbilidad requieren continuar su atención en un medio hospitalario. Nos hemos preparado para el peor escenario, para que no nos sorprenda la posibilidad que le ha sucedido a la mayor parte de los países del mundo, que han sido sobrepasados por la cantidad de pacientes en relación a la capacidad que tienen las instituciones hospitalarias de asumir esos pacientes. La Habana sigue dando cifras muy altas. Esperemos que otra realidad impere, muy distinta a la que ahora obliga a estos profesionales a una ardua faena que comienza temprano y termina al filo de la medianoche para que ni un solo caso quede sin recibir la atención que requiere. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los proyectos de reforestación urbanística en la Perla del Sur mejoran el entorno de la provincia. Sobre lo que allí sucede, les ofreceremos detalles en los minutos finales de nuestra emisión. Vamos a recordar un poco la historia. En abril de 1958, la insurrección contra la tiranía batistiana vivía un momento de auge. En Zaguala Grande, Villa Clara, las milicias urbanas del movimiento 26 de julio lograron ocupar la ciudad por más de 24 horas.
Un grupo de jóvenes armados con viejas escopetas y sin preparación militar deciden ocupar los principales centros productivos y edificios de Sabana Grande, con el propósito de impedir que las fuerzas represivas de la dictadura batistiana derrocaran la huelga general revolucionaria que sería convocada por la dirección del movimiento 26 de julio. El pueblo de San Juan mantuvo la huelga como más de 24 horas. Y queremos resaltar la heroicidad de la juventud sagüera en aquel momento. Y consideramos que la juventud de hoy es igual a la juventud de aquel momento, no es distinta, nosotros no éramos distintos. Nosotros estábamos luchando por un ideal. Y yo considero que no hay ideal más bello y un ideal más grande que mantener a su patria libre, soberana y con libertad, como la mantiene este sistema que tenemos de gobierno, porque es un sistema justo, un sistema humano. Con el apoyo del pueblo, la ciudad y sus poblados vecinos quedaron paralizados por más de 24 horas. Pero eso mayormente lo hicimos con el corazón y con el valor de patriotas que estábamos luchando, que sabíamos que estábamos luchando por una causa completamente justa. Estábamos luchando para liberar a nuestro país de una dictadura sangrienta y una dictadura que estaba vendida al imperio. 14 jóvenes murieron en combate o fueron asesinados el 9 de abril de 1958 en Sabana Grande, ciudad que en todos los momentos de la historia patria ha escrito con sangre y sudor el nombre de sus mejores hijos. Desde Villa Clara fue un reporte de José Miguel Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes es que en el momento más difícil, tal vez, de la historia de la Revolución Cubana, cuando el capitalismo está de plaza, cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, nuestro pueblo, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo. Una trayectoria política intachable y una disposición a colaborar con cualquier tarea de la revolución distinguen a la profesora auxiliar Adisnorma Iraola Martínez. Con satisfacción y compromiso, esta camagüeyana integra la delegación de la provincia al 8º Congreso del partido. Tal vez su preparación como profesora de marxismo e historia o tal vez su don natural para el diálogo facilitan el intercambio permanente de Adis Iraola Martínez con trabajadores y alumnos de la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey. Con 20 años de experiencia en las filas del Partido Comunista de Cuba, asume la Secretaría General del Comité con la responsabilidad y entrega que le caracterizan. Ser delegada al 8º Congreso de la Vanguardia Política Cubana refuerza su compromiso. Voy representando a la Universidad de Camagüey, a los resultados que hemos tenido en el orden político, en el orden laboral, en el orden científico, en el orden académico, en el trabajo de la juventud, de la FEU, del sindicato. 35 núcleos del partido y 130 comités de base de la Juventud Comunista constituyen la fuerza política de la primera universidad fundada por la revolución en el país. Hay una continuidad histórica en el mantener los principios, el legado y la obra que se ha conducido en función de la construcción del socialismo. No pensemos que en este Congreso vamos a resolver por plantear allí todos los problemas que tiene nuestra sociedad. Nosotros tenemos que poner nuestro empeño, nuestro esfuerzo, seguir la batalla por eliminar el bloqueo que Estados Unidos tiene contra Cuba y lo que nos corresponde desde lo interno, conducirlos con un esfuerzo común de todos los cubanos en buscar las soluciones que desde nuestro propio sistema tenemos que buscar para lograr la construcción de un socialismo próspero y sostenible como hoy se nos está demandando. Convicciones con las que Adis Iraola defiende cada día la continuidad del proceso social cubano.
Buenas tardes. Comenzamos con una lamentable noticia, pues este viernes falleció en La Habana el actor Fran González, quien estuvo vinculado desde los años 60 en dramatizados de radio y televisión. Su versatilidad será siempre recordada en los múltiples personajes que interpretó, pero sin dudas el que lo inmortalizara en todos los públicos fue el personaje del Pidio Valdés. En su filmografía destacan también otros títulos como El otro Francisco, En 3 y 2, Plaf y Baraguá. Entre los múltiples reconocimientos que recibió destacan la distinción por la cultura nacional, el micrófono de la radio cubana, el premio a actuar en 2016 por la obra de toda la vida y el premio nacional de televisión en 2019. Todas las instituciones culturales se suman al dolor ante la pérdida de este artista. Lleguen nuestras condolencias a familiares y amigos de Fran González, el hombre cuya voz es parte de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra memoria. Ahora pasamos a otras noticias. La película siria Herido destaca el humanismo y la valentía de los soldados sirios durante 10 años de guerra. Más detalles en este reportaje de Fadi Maruf, corresponsal de Prensa Latina en esa nación. El largometraje Herido narra historias reales y vivencias de los soldados sirios que enfrentan una cruel guerra desde hace más de 10 años. La cinta, según su director Naji Tomi, retrata al militar sirio como combatiente que lucha por defender su patria a cualquier costo y como padre compasivo y amante cariñoso a pesar de todas las adversidades. Los escenarios realistas reflejaron el severo dolor que dejó la feroz guerra en la sociedad. Además documenta los momentos difíciles de la vida del soldado que vive entre el fuego de los combates y el amor por su familia y seres queridos que esperan ansiosos su regreso. Asimismo muestra el dolor de cada combatiente con total sinceridad y el camino que está lleno de dolor, pero conduce a un mañana mejor. El ministro de Información, Ahmad Sara, comentó que el filme transmite un mensaje al mundo sobre el humanismo y la valentía de los militares sirios, quienes, a pesar de la crueldad de la guerra, sus corazones no dejaron de latir de amor, tanto por sus familias como por toda la humanidad. Reportó Fadima Rauf, corresponsal de Prensa Latina para el sistema informativo de la televisión cubana. Y el Comité Provincial de la UNIAC en Holguín y la Comisión José Antonio Aponte realizaron el Foro de Pensamiento, Razones Históricas y Consecuencias de la Discriminación Racial en Cuba, todo ello como parte de las actividades en saludo al aniversario 60 de la organización que agrupa la vanguardia artística del país. Múltiples acciones y decretos se han adoptado en la nación cubana desde el triunfo de la revolución para erradicar el racismo, pero aún persisten rezagos y prejuicios heredados del sistema colonial que se practican incluso de forma involuntaria. Para debatir, intercambiar y reflexionar al respecto desde una mirada crítica, la Comisión Provincial José Antonio Aponte de Holguín realizó el Foro de Pensamiento, Razones Históricas y Consecuencias de la Discriminación Racial en Cuba, actividad que saluda también el aniversario 60 de la UNIAC. Durante el fructífero encuentro fue presentado el libro Vudú en Cuba, Haití y República Dominicana del escritor y etnólogo José Millet, que constituye el primer estudio sistemático sobre esa práctica espiritual en la mayor de las Antillas, y además fue reivindicada la figura de Juan Nepomuceno, mártir holguinero del abolicionismo. La Comisión Aponte, el principal reto que tiene es resaltar el proceso de constitución de la nacionalidad cubana, uno de cuyos componentes es este sector social e histórico. Y entre otros aspectos, dignificar a esas personalidades de este color de piel, de esta parte de la cultura cubana, que han contribuido tanto a la formación de nuestro ser nacional y local. En el foro se preponderó también el aporte de los esclavos africanos y sus descendientes a la fragua de la identidad nacional, la necesidad de visibilizar más la problemática en los medios de comunicación y las diferentes manifestaciones artísticas, así como la voluntad gubernamental e institucional para suprimir completamente ese flagelo. De esta manera, los integrantes de la Comisión José Antonio Aponte de Holguín condenan desde la cultura cualquier tipo de discriminación lesiva a la dignidad humana, conscientes de que Cuba es una nación diversa e inclusiva en la que todo el mundo cuenta. Bernardo Cabrera para el Sistema Informativo.
Y la popular agrupación Michael Blanco y su Salsa Mayor, orquesta que representa la agencia musicalia de Artex, estrena hoy el sencillo Ella Dice. El tema, compuesto por el propio Michael, forma parte de Enfocados, su nuevo mini álbum que saldrá al mercado en breve, licenciado para Cuba por el sello Unicornio de Producciones Abdala. Ella Dice puede verse tanto en su canal de YouTube MB Record Oficial como en todas las plataformas digitales, donde la obra del destacado cantante, percusionista, compositor, arreglista y director repercute desde hace algún tiempo. En declaraciones a la prensa, Michael Blanco dijo sentirse muy contento con la salida de este número, un tema que se remonta a los inicios de la agrupación. Ahora decidieron retomarlo en la voz de Alejandro González Casanova, uno de los cantantes de Salsa Mayor. Pienso que va a ser un número que la gente va a disfrutar mucho, que es conocido sobre todo por los seguidores de Michael Blanco, pero con una nueva sonoridad. Varias veces te lo viste, y esa puerta muchas veces ya se abrió. Y así me despido por hoy. Muy buenas tardes y excelente fin de semana. Muy buenas tardes también para ti, Claudia. Y en Cienfuegos continúan los trabajos de reforestación urbanística para embellecer a una urbe próxima a celebrar su aniversario 202 de fundada. La periodista Mayelín del Sol nos ofrece los detalles sobre tan importante labor que revitaliza a la ciudad. Retomó su encanto esta zona intervenida hace aproximadamente un mes por trabajadores que se vinculan al quehacer de la empresa municipal de comunales. Y es que no pudo la indolencia ciudadana con la estética que se logró aquí. Ya nosotros pusimos la vigilancia ahí en esa zona, nos está apoyando mucho la parte esta de la PNR y creo que sí, que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque estas cosas no nos sigan sucediendo. ¿Hay personas dedicadas, se aprobó alguna plaza o existe como el guardabosque, el guardaparque, que exista también alguien en la zona del Prado para cuidarlo? Sí, a ver, es un sistema que tenemos nosotros, que se había abolido, pero ya lo volvimos a poner, porque ya tenemos recursos en el Prado de Cienfuegos. Y es el lugar más representativo que tenemos nosotros en la ciudad. En otros espacios citadinos igualmente cambia la visualidad. La reforestación urbanística es de las acciones que junto al saneamiento del entorno son prioridades. En su andar por el municipio cabecera, el conservador de la ciudad, Irán Millán Cuétara, aprecia este quehacer mancomunado para que Cienfuegos luzca más linda en su aniversario 202 de fundada. Este trabajo que se está haciendo aquí en la rotonda de Cuatro Caminos, como se puede apreciar, consta de gravilla, tenemos sembrado humo y tenemos sembrado gerantesmo rojo. Aquí tenemos la fénix esta, que es la que le viene dando el toque final a las piedras. Y ahí también se sembraron las demás aledañas, los triángulos aledaños. Usted puede ver que eso tiene la mismitica, la fénix con las coberturas sembradas. A sembrar las dos plantas fundamentales de Cienfuegos, la jagua y el marilope. Ese es un trabajo que se va a hacer, bueno, después que terminemos, que vamos a trabajar en la Casa Abuelo de Reina, se va a hacer un trabajo muy bonito allí, se va a trabajar en el Parque Martí y después vamos a trabajar aquí en Cocaleca. Son los 3 lugares que tenemos planificado trabajar con estos muchachos de Cumanayagua. Prosigue la reforestación en varios sitios emblemáticos de la Perla del Sur y para que nada ni nadie opaque su brillo, todos debemos velar por el orden y la belleza de nuestra bicentenaria urbe. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Ten buen fin de semana junto a tu familia. Usted, amigo televidente, pues también. Y ya sabe, cuidándose mucho, que al hacerlo estará protegiendo a su familia, a su comunidad y a su país. Buen fin de semana, buenas tardes. Buenas tardes.